Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4. Ya casi finalizando. Es lo que estamos viendo en Vía Magna. Son los últimos bosquejos de este libro. Recuerden, hermanos, el libro de Colosenses es un libro que exalta la persona y la obra de Cristo. Habían llegado falsos maestros y estaban con sus enseñanzas engañosas, estaban menoscabando la persona y la obra de redención de Cristo en la cruz. Y esto estaba afectando grandemente a la iglesia. Y Pablo escribe, y un tema único que sale en Colosenses habla de la preeminencia de Cristo. No hay otro personaje, no hay otra persona como Cristo. Él está sobre todas las cosas. Él es el Señor de la redención y el Señor de la creación. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de una manera magistral, eleva ante los ojos de la iglesia la persona de Cristo otra vez. Y hermanos, ese es siempre nuestras luchas y siempre ese debe ser nuestro recordatorio. O sea, está mi vida exaltando la persona de Cristo. Estoy cada día levantando con mi vida más alto a Cristo. Y pues en este capítulo que vamos a leer, Pablo ya está finalizando y da algunas instrucciones a la iglesia. Voy a leer del capítulo 2 al 6, por solo nos vamos a centrar en los primeros 3 versículos. Dice: perseveren en la oración. En la versión de ustedes, la Reina Valera, quizás dice perseverad. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Este es el bosquejo que he preparado para la iglesia de Villa Magna y pues le he titulado Principios del Evangelio para la vida diaria. Hermanos, el Evangelio debe siempre gobernar, el Evangelio debe siempre dirigir nuestra vida diaria. El Evangelio no es solo para ciertos días. El Evangelio, hermanos, el vivir el Evangelio no solo son para ciertos días y para ciertos lugares. El Evangelio debe normar y dirigir nuestra vida diaria. Y bueno, este pasaje se divide en 3 partes. No vamos a ver todas, solo vamos a ver la primera, pero quisiera mencionar rápidamente. Debemos orar continuamente a causa del Evangelio. La segunda parte debemos orar, continuamente a causa del Evangelio. Debemos vivir el Evangelio ante los demás. Y la última parte de este párrafo es que tu hablar promueva el Evangelio. Pero vamos a hablar acerca de la oración, hermanos. Le doy gracias a Dios porque puedo ver que la reunión de oración de los miércoles de ustedes ha sido perseverante, ha sido consistente y eso da gozo, hermanos. Hoy día no es muy común buscar una iglesia que abunde en oración. Veo también en los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, cómo comparten motivos de oración y hermanos, es gozoso escuchar estas noticias de ustedes. Espero que continúen en ello, que no se desanimen y aquellos que no están en esto pues puedan agregarse y ser parte de la vida de oración perseverante de la Iglesia Bíblica La Roca. Vamos a ver entonces esto también como principios de oración, o sea, qué pautas bíblicas deben normar mi vida de oración. O sea, cuando se habla de oración, hermanos, yo no sé cómo enfocas ese término cuando lo escuchas en tu mente, cuando viene a tu mente o lo escuchas. Yo no sé qué viene cuando escuchas oración. Quizás viene, es algo que se hace en la iglesia, es un asunto religioso. Quizás cuando era joven y yo iba a la reunión de oración, yo enfocaba la reunión de oración como algo pesado, hermanos. Estar en un lugar, gastar unos minutos, estar orando. Si me invitan a orar, ¿qué voy a decir? Escuchar a los hermanos hacer algunas largas oraciones. Y hermanos, cuando se trataba de oración, yo lo veía como algo muy pesado, ¿sí? A veces de esa manera enfocamos la oración y pues eso causa de que muchas veces no estemos motivados a orar, hermanos.
pero algo muy importante, si usted ha creído en el Evangelio, si usted es una nueva criatura en Cristo, si Cristo ha lavado con su sangre su corazón y está trabajando cada día esa salvación en su corazón, hermanos, debemos ser constantes en la oración. Pero ¿qué principios debe marcar mi vida de oración? Quisiera, para calentar motores, diríamos, quisiera hacer una encuesta rápidamente, pero no vayan a responder en voz alta, hermanos, no quiero que se quemen, ni vayan a levantar la mano. Simplemente quisiera hacer esta pregunta. Como creyente, ¿cómo calificas tu vida de oración? Repito, como creyente, ¿cómo calificas tu vida de oración? Y busca 3 opciones. Escoja la que califica su vida de oración. 3. Dice, como creyente, ¿cómo calificas tu vida de oración? 1. Nunca oro. ¿Estás en ese grupo? 2. Oro poco. 3. Oro continuamente. ¿Cómo calificas tu vida de oración? Y esto es para todo, para toda la iglesia, para hermanos adultos, hermanos jóvenes, para los jóvenes también, porque si eres creyente, tu vida debe ser, la oración es una parte muy importante de tu vida. Entonces, repito, como creyente, ¿cómo calificas tu vida de oración? ¿Nunca oras? ¿Oras poco? ¿O oras continuamente? Y ahorita una pregunta también, para reflexionar. ¿Por qué oras? Cuando te diriges a Dios, ¿por qué oras? ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué pides? Creo que es importante, hermanos, analizar esto y sacar de este pasaje que nos enseña principios que dirijan nuestra vida de oración. Antes que nada, hermanos, nuestra vida de oración debe ser continuamente a causa del Evangelio. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos buscar a nuestro Padre constantemente en oración, en todo momento, en todo lugar, en cada situación. Nuestra vida debe ser una vida de oración constante. En la versión Reina Valera dice, perseverad en la oración. Y la palabra perseverar, pues podríamos interpretarlo como aferrarse a algo. O sea, en este caso, la invitación y el llamado de Pablo a la iglesia es, aférrate a la oración. O sea, abrázate, ¿sí? Agárrate de la oración y no la dejes en tu vida. Significa también ser firme. O sea, ser firme en la oración, ser constante, ser diligente. O quizás disciplínate en la oración. Haz de tu vida cristiana una vida de oración. Ajusta tu vida y que tu vida sea de constante oración. Y esa es la invitación que hace Pablo. Dice, perseverad en la oración. Y bueno, qué importante es que veamos acá algunos principios. En primer lugar, ora por tu crecimiento espiritual. Eso es muy importante, hermanos. Debemos perseverar en la oración y debemos en la oración, hermanos, orar por nuestro crecimiento espiritual. Yo estoy seguro que en algún momento de nuestro día o de la semana oramos. Pero ¿has escuchado tus palabras? ¿Qué dices cuando oras? ¿Qué pides cuando oras? Y no está mal, hermanos, pero no es completa. Muchas veces solo oramos por lo material, ¿no es cierto? Solo me acuerdo de orar cuando tengo una necesidad material. Solo me acuerdo de orar, hermanos, cuando estoy pasando por una crisis. Solo me acuerdo de orar cuando estoy pasando por una enfermedad. Y es bueno, hermanos. No digo que sea malo ese tipo de oración. Pero muchas veces nuestra oración solo enfoca eso. Y pocas veces pedimos por nuestra vida espiritual. Vamos al primer capítulo de esta epístola, hermanos, y veamos a Pablo en el 9 al 12 orando, intercediendo por la iglesia de Colosenses. Y vea, hermanos, acá no pide Pablo por las necesidades materiales de la iglesia, pide por las necesidades espirituales. La oración de Pablo para la iglesia de los Colosenses, hermanos, era por su bienestar espiritual. Vean qué dice, voy a leerlo rápidamente. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda paciencia y comprensión espiritual,
Vean, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Ora por tu crecimiento espiritual. Ora por tu madurez. ¿Tienes necesidades materiales? Pídele al Señor. ¿Tienes problemas de salud? Pídele al Señor. Pero permíteme decirte, hermano, que también tenemos necesidades espirituales. Ora al Señor. Tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos pecado, pasamos por desánimo. Pero pocas veces oramos por ella. Pocas veces quizás vas a escuchar en un grupo, en una reunión de oración: Señor, ayúdame con este pecado. Señor, ayúdame con esta tentación. Pocas veces escuchamos: Señor, guíame tu voluntad. Mi vida como la estoy viviendo, ¿te agrada? ¿Te honra? ¿Estoy dentro de tu voluntad? ¿O necesito ser dirigido hacia tu voluntad? Hermanos, son oraciones que necesitamos elevar, hermanos. Por eso Cristo fue a la cruz, para transformar nuestras vidas. Ora por fortaleza para estar firme. ¿Cuántas veces oramos durante el día, hermanos, por fortaleza, para decirle: Señor, hazme firme, ayúdame a no caer, ayúdame a saber cómo manejar esta situación, ayúdame a dar buen testimonio de ti en este preciso momento, en este lugar? Hermanos, necesitamos orar por nuestro crecimiento espiritual. Que nuestras oraciones vayan más allá de quizás de lo material. Que nuestras oraciones apunten a lo espiritual. Porque para eso Cristo fue a la cruz. Fue para darnos un corazón nuevo y santificar nuestras vidas. Fue para enseñarnos a caminar firmes en el Señor. Fue para enseñarnos a buscar la voluntad de su Padre. Fue para enseñarnos a construir no nuestro reino, sino su reino aquí en la tierra. Hermanos, oremos por nuestro crecimiento espiritual y seamos perseverantes. Dice Pablo a la iglesia de los Colosenses: perseveren en la oración. Hay que perseverar en la oración. Dice también, después regreso a velando en ella con acciones de gracia. Debemos orar, hermanos, por el evangelio. Dice Pablo en el versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como es debido. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Acá vemos el corazón de Pablo, hermanos. Motiva a la iglesia a orar, anima a la iglesia a pedir por su madurez espiritual, por su crecimiento, pero Pablo también dice: oren al mismo tiempo. O sea, cuando estén orando por su crecimiento, acuérdense de mí y pidan por mi ministerio, pidan por mí, clamen a Dios por mí. Y quizás en el buen sentido juega con un poco de ironía Pablo, porque vean que dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. O sea, está pidiendo Pablo acá que oren para que Dios le presente oportunidades para predicar el evangelio. Y hermanos, es un juego quizás de palabras que quiere decir Pablo, un poco irónico, pero hermanos, cuando dice que le abra puertas, debemos recordar que Pablo estaba en la prisión. No estaba haciendo un ministerio libre como quizás muchos pastores tenemos. Pablo estaba en la prisión a causa del evangelio. Y la petición a la iglesia no dice: oren para que se abran las puertas de la cárcel y me libere de estos grilletes y pueda yo salir libre. Pablo dice: oren para que se me brinde oportunidades en este lugar donde estoy. Hermanos, qué importante es que nosotros recordemos la vida de este siervo de Dios y cómo él pide a la iglesia de Colosas que oren para que pueda ser fiel en ese ministerio que Dios le ha dado aún en la cárcel. Hermanos, eso nos debe llevar a pensar en los siervos de Dios. Ora por los siervos de Dios. Ora para que se le abran oportunidades. Ora para que tengan claridad de presentar el evangelio.
Ora para que haya humildad en nosotros los siervos a predicar el evangelio, sabiendo que no es nuestras palabras, no es nuestra capacidad, no es nuestra personalidad. El evangelio es poder de Dios y es Dios quien transforma. Ora por perseverancia también en el ministerio. Vean qué dice Pablo acá al final, dice, desde el versículo, bueno, voy a leer todo eso. Ora al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Vean qué dice, por el cual también he sido encarcelado. Pablo está pidiendo que pueda tener perseverancia en el ministerio a pesar de ese momento difícil que él estaba viviendo en la cárcel. Hermanos, qué importante es orar por los siervos de Dios. Pedro se dirigió a un siervo de Dios y dijo que es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El siervo de Dios, el pastor, el misionero, el ministro, es una persona de carne y hueso. Es una persona cuyo corazón está en proceso de santificación. Es una persona que tiene luchas. Es una persona que tiene tentaciones. Aparte de que el ministerio, hermanos, no es fácil. En el ministerio hay luchas. En el ministerio hay desánimo. En el ministerio hay críticas a veces. En el ministerio, hermanos, a veces no se le aplaude a uno y no busca eso. Pero todo eso, hermanos, somos humanos. Y todo eso va mermando muchas veces. Muchas veces va desanimando. Leía una revista y me sorprende la cantidad de pastores que dejan la iglesia en Estados Unidos. No sé cómo está acá en México. Quizás hay una gran cantidad también. Pablo dice, oren por mí. Oren por mi ministerio. En otras palabras está diciendo, necesito de sus oraciones. Necesito que acudan a Dios por mí. Necesito su fortaleza en oración. Iglesia, ¿están orando por su pastor? Cada día él necesita de sus oraciones. Hay un siervo, no sé cuántos han oído hablar de él el siglo pasado, fue un gran predicador, se le conocía como el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Una vez estaba platicando con otro ministro y le dijo, ¿quieres conocer el poder de mi ministerio? Fue un gran predicador, venían de lugares lejanos a escucharlo, había conversiones. Y le dice al otro ministro, ¿quieres conocer el poder de mi ministerio de predicación? Y lo dirigió a un cuarto, hermanos, debajo de la iglesia. Y abrió ese cuarto y habían 100 personas orando por él. Cada vez que predicaba Spurgeon, había 100 hermanos de su iglesia orando por su predicación. Así que, hermanos, no era Spurgeon, era el poder de Dios obrando. Y recordemos, hermanos, la oración es un medio de gracia. Recibimos gracia para la vida cristiana, recibimos gracia para el ministerio por medio de la oración. No podemos vivir la vida cristiana sin oración, porque no hay gracia. A través de la oración recibimos gracia para la vida cristiana. Tercer principio, hermanos. Recuerda, ora por tu crecimiento espiritual, ora por el evangelio, por los siervos de Dios. Y por último, dice el versículo 2, la segunda parte, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella, dice, persevera en oración, pero también vela con acción de gracias. Así que, hermanos, nuestra vida de oración debe ser perseverante. Pero debemos balancear nuestra vida de oración, hermanos. Qué importante es que velemos nuestra vida de oración. La palabra velando significa mantenerse despierto, significa permanecer alerta. Y, hermanos, qué importante es que nosotros analicemos nuestra oración. Le hice una pregunta, ¿por qué oras? Y muchas veces, hermanos, nuestra oración solo enfoca peticiones y poca adoración. Y debemos balancearlo. Dios pide que oremos por nosotros. Dios pide que intercedamos por otros. Pero también, hermanos, Dios pide que seamos agradecidos a Él. A través de las oraciones de gratitud, hermanos, exaltamos el nombre de Dios. Sea agradecido a Dios. Y esto, hermanos, esta parte es muy importante. Recuerden que la iglesia estaba siendo afectada por faltas enseñanzas. Y muchos de la iglesia
estaban quitando su mirada de Cristo y estaban olvidando la obra de Cristo en la cruz por ellos. Así que, hermanos, podemos ver a una iglesia que no estaba siendo agradecida. Una iglesia que no veía a su Salvador por sobre todas las cosas. Una iglesia que estaba olvidando que su Salvador, siendo santo, siendo Dios, fue a la cruz de la manera más humillante a morir por sus pecados. Y a través de esas falsas enseñanzas, la iglesia, hermanos, estaba olvidando ser agradecido a Dios por Cristo, hermanos. Qué importante es entonces la oración de gratitud. Qué importante es, hermanos, que enfoquemos la persona y la obra de Cristo. Nunca olvides ser agradecido a Dios. Agradécele no solo por lo material. Ten presente en tu oración quién es Cristo y exáltalo. Y recuerda también su obra y agradécele. Dice, velando con acción de gracias. Hermanos, no seamos como Israel, el pueblo de Dios en el desierto. Hermanos, el pueblo de Dios en el desierto solo enfocaba lo material. ¿Y saben qué pasaba? Cuando escasaba lo material, ellos se quejaban y murmuraban de Dios. Y cuando Dios en su gracia, en su misericordia les proveía, estaba yo hojeando rápidamente los pasajes de Éxodo, de Levítico, de parte de Número, de Deuteronomio, donde te narra la historia del pueblo de Dios en el desierto. Y estaba yo viendo, hermanos, que no agradecían a Dios. Se quejaban cuando había necesidades. Y cuando Dios en su fidelidad y en su gracia, a pesar de sus murmuraciones y quejidos, les proveía, hermanos, no hay agradecimiento. No seamos como ellos, hermanos. Porque si lo hacemos, entonces cuando vengan las necesidades nos vamos a quejar y murmurar también. El pueblo de Dios, Israel en el desierto, olvidó la fidelidad de Dios a su pacto. Se olvidó de Dios, de que Dios había hecho un pacto con sus siervos y con ellos. Olvidaron el poder glorioso de Dios que los libertó de la esclavitud de Egipto. No fueron agradecidos, se quejaban. Olvidaron la bondad de Dios atenta a sus necesidades. Olvidaron ser agradecidos a Dios de su provisión. Hermanos, olvidaron por último el propósito de Dios de su redención en el desierto. Olvidaron que Dios los sacó para hacer los pueblos suyos. Olvidaron que Dios los sacó para hacer una nación que sea bendición a otras naciones. Y olvidaron que fueron redimidos para exaltar el nombre de Dios. Por eso, hermanos, la importancia de tener oraciones de agradecimiento. Ten tiempo de oración de gratitud a Dios. Tengan tiempo. Y cuando oren de gratitud, primeramente enfoquen la persona de Cristo, enfoquen la obra de Cristo y denle gracias por ello a Dios. Recuerden lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Hay tantos motivos, hermanos, para ser agradecidos a Dios. Enfoca la persona y obra de Cristo. Puedes darle gracias a Dios por la esperanza que tienes en Él. Una esperanza gloriosa, una esperanza segura, una esperanza que no se marchita, una esperanza que no se corrompe, porque nuestra esperanza es Cristo. Y un día, hermanos, a pesar de las vicisitudes que tengamos acá, vamos a llegar a puerto seguro y vamos a mirar su glorioso rostro cara a cara. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿No debemos estar agradecidos por ellos? Agradécele por la esperanza que tienes en Cristo. Agradécele porque no solo tienes una esperanza, tienes una herencia en Cristo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Somos bendecidos en Cristo, hermanos. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Somos ricos espiritualmente en Cristo. Hay mucho por agradecerle entonces. Tenemos gozo en Cristo, tenemos paz en Cristo, tenemos fortaleza en Cristo, tenemos gracia en Cristo, tenemos perdón en Cristo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que Él ha enviado. Hay mucho por agradecer. Debemos agradecerle porque también en Cristo tenemos perseverancia, hermanos. Él llegó a nuestra vida y nunca nos va a abandonar.
aun cuando nos ofusquemos en el camino, aun cuando tropecemos, aun cuando caigamos, Él nos restaurará. Dice la Biblia, si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Así que joven, no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu corazón, hermanos, pero recuerda, tienes perseverancia en Cristo. Dios te levantará. Dios moverá tus pies para que camines. Dios te guiará a puerto seguro a pesar de tus tropiezos y debilidades. Hay mucho por agradecer, ¿no es cierto? Y toda nuestra vida tiene sentido en Cristo, hermanos. Así que seamos agradecidos. La oración de gratitud de Pablo, hermanos, en el primer capítulo de los Colosenses, vean eso. La oración de gratitud de Pablo enfoca la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Los primeros versículos del capítulo 1 de Pablo, léalo en su casa, del 2 al 8. Y vean cómo Pablo agradece por la obra del Evangelio de Cristo en la vida de los colosenses. Está agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz por los colosenses, por la iglesia. Y en la oración de intercesión del 9 al 12, Pablo hace una oración de intercesión por los colosenses, y esa oración enfoca la obra de Cristo también, hermanos. Así que no sé si sería válido decir que nuestras oraciones deben ser cristocéntricas. Debemos mirar a la persona de Cristo y debemos enfocar y recordar la obra que Él hizo en la cruz y ser agradecidos. Hermanos, la iglesia primitiva no solo tenía un día de oración, tenía una vida de oración constante. Todos los días perseveraban en la oración, en la enseñanza, en el partimiento del pan. Quisiera decirte que tu vida de oración revela tu devoción a Dios. Mi vida de oración revela mi devoción a Dios. Hoy día muchas veces tratamos de manejar la vida cristiana con sentimentalismo. Nos emocionamos, prometemos a Dios, pero hermanos, no hay oración. ¿Cómo puedo decir entonces que tengo devoción a Cristo si murió para reconciliarme con el Padre? Así que hermanos, espero que podamos analizar esta enseñanza y que enfoquemos cómo estamos pidiendo por nosotros. Estamos pidiendo por nuestra madurez. Estoy pidiendo por los siervos de Dios. Soy agradecido por la gran obra de redención de Cristo. Quisiera terminar, hermanos, diciendo estas 3 cosas. Debemos ser constantes en orar por nosotros, por nuestra madurez. Esto es una oración de petición. Debemos ser constantes en orar por los siervos de Dios. Esta es una oración de petición. Y debemos ser constantes en ser agradecidos por la obra de Cristo en la cruz. Esto es ser agradecidos. Quisiera terminar con un pensamiento. En el siglo pasado, un escritor cristiano pues hizo un libro que le tituló La práctica de la presencia de Dios, y quisiera leer un párrafo de ese libro. Dice, y que nos habla de la oración constante. Dice, el tiempo de los negocios no difiere conmigo del tiempo de la oración. No hay tiempo de negocios y no hay tiempo de oración, hermanos. Nuestra vida es una vida de oración. Sigue diciendo, y el ruido y el estruendo de mi cocina, y mientras varias personas están al mismo tiempo llamando a cosas diferentes, vean, dice, poseo a Dios en tan gran tranquilidad como si estuviera de rodillas. Debemos orar continuamente. Tenemos motivos suficientes. Dios quiera, hermanos, que ajustemos nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestros corazones todas estas falsas enseñanzas, toda esa negligencia que afecta nuestra vida de oración continua. Hay tanto por orar, Señor. Hay tanto por orar por nuestra madurez. Somos débiles, somos frágiles, somos pronto a desanimarnos, Señor, y necesitamos clamar precisamente por eso, por nosotros en oración.
Hay tanta necesidad en tus siervos de apoyarlos en oración, de fortalecerlos. Y muchas veces invertimos nuestro tiempo en cosas vanas y vacías. Danos una carga en nuestro corazón, en primer lugar por el pastor de esta iglesia, por los ancianos y por todos aquellos siervos que vienen a nuestra mente y que conocemos. También, Señor, danos un corazón agradecido. Ayúdanos a mirar la persona de Cristo y ayúdanos a recordar y a meditar y a ver las grandes bendiciones de su obra en la cruz por nosotros. Y danos entonces un corazón sumamente agradecido a Él. Bendice a tu iglesia, Señor, en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.